Ok, listo. Entonces, bueno, como ya muchos saben, mi nombre es Nicola Ponte y ya para cerrar con esta serie de talleres, vamos a finalizar con hipersensibilidad tipo 4. A lo largo del taller, bueno, intentaré que sea breve para que todos podamos ya desocuparnos. Vamos a estar hablando sobre las generalidades, sobre los inductores de la respuesta, así como todas sus fases hasta la formación de granulomas, la dermatitis por contacto como un ejemplo de hipersensibilidad de tipo retardado, también sobre las pruebas cutáneas que nos permiten detectar esta prueba, y ya como último estaríamos hablando sobre la clasificación de Pitchler, pero ya nada más como un apartado informativo. Entonces, empezando con las generalidades, tenemos que tener en cuenta que como todas las respuestas de hipersensibilidad, este tipo de hipersensibilidad es una reacción inflamatoria, pero a diferencia de todas las que hemos visto hasta ahora, esta respuesta va a ser mediada principalmente por células T de memoria y por macrófagos. Es decir, aquí ya no tenemos una participación predominante de la respuesta humoral con los anticuerpos, sino que vamos a tener que las protagonistas van a ser las células T de memoria y los macrófagos. Y esto es una característica muy importante no solo en este tipo de hipersensibilidad, sino en todas las que hemos visto, y es la memoria inmunológica, que simplemente nos indica que para que este tipo de respuesta pueda desencadenarse, es necesaria una fase previa de sensibilización, es decir, un primer encuentro donde nos sensibilicemos contra ese antígeno en cuestión para que en encuentros posteriores esta respuesta pueda desarrollarse. De hecho, cuando tenemos células sensibilizadas es posible transferirlas de forma adoptiva entre un individuo y otro, generalmente con objetivos de investigación. Además, una característica importantísima de esta respuesta, que de hecho se denomina de tipo retardada, es que se hace evidente luego de 48 o 72 horas. Esto no quiere decir que la respuesta inicie tras 48 o 72 horas, no, la respuesta inicia con el contacto con el antígeno. Simplemente que la reacción inflamatoria se hace evidente pasado este periodo porque como es una respuesta de tipo celular, necesitamos que estas células se activen, proliferen, haya expansión clonal, secreción de citoquinas y todo eso toma tiempo. Entonces, una vez que transcurren esas 48-72 horas, es que vamos a poder ver la respuesta inflamatoria con todos los signos que ya conocemos y que hemos hablado en los otros talleres, como son la tetrada de Celso, tumor, rubor, calor, dolor. Bueno, otra característica es que esta prueba puede ser detectada en pruebas cutáneas que al mismo tiempo nos permiten evaluar la respuesta inmunitaria celular del paciente. Es decir, estas pruebas cutáneas nos permiten saber cómo está esa actividad de las células T, cómo está esa actividad de los macrófagos, si están funcionando bien o si en su defecto hay alguna inmunodeficiencia. Y bueno, ya para entrar en tema, esta respuesta puede ser inducida por una gran variedad de antígenos que pueden ser desde microorganismos patógenos, como vamos a ver ahorita, hasta compuestos químicos e incluso autoantígenos. Ok, entonces, entrando en el tema de los patógenos y los antígenos inductores de esta respuesta de tipo retardado, vamos a tener que como es una respuesta de tipo celular, los patógenos van a ser principalmente intracelulares, es decir, bacterias intracelulares, virus intracelulares, hongos intracelulares y parásitos intracelulares. Son los que van a ser los principales inductores de este tipo de respuesta. Como ejemplo tenemos en el que se hizo bastante énfasis en la clase, el Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, nada, aquí les dejo estos cuadritos para que puedan ver otros inductores por la parte de microorganismos patógenos. Ahora, también vamos a tener que esta respuesta se puede desarrollar, por ejemplo, en respuesta a antígenos de contacto, que en este contexto van a actuar más bien como alérgenos, es decir, no son necesariamente microorganismos, pero son compuestos químicos que al entrar en contacto con nuestro organismo por distintas vías pueden inducir una respuesta de tipo retardado. Ejemplo de esto es el cloruro de picrilo, los tintes para el cabello, las sales de níquel que están presentes en algunas piezas de joyería y el toxicodendrón, que es una especie que está presente en la hiedra y el roble venenoso. Entonces, ya más adelante vamos a ver un poquito cómo se desencadena esta respuesta. Pero además de estos inductores, patógenos y antígenos, también vamos a tener que la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardada se puede inducir por aloantígenos y por autoantígenos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno,
En el caso de los haploantígenos, la respuesta que se desarrolla es en cuanto a un rechazo agudo a trasplantes, es decir, en el rechazo agudo a los trasplantes, además de una respuesta humoral, también tenemos una respuesta celular que es llevada a cabo por los linfocitos T y que tiene todas las características de una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado. Y bueno, aquí en cuanto a los autoantígenos, simplemente se ha demostrado, se ha establecido cierta relación entre enfermedades autoinmunes y este tipo de respuesta de tipo retardada, puesto que por fallas en la educación química o en esos mecanismos de tolerancia, son liberados en el organismo algunos linfocitos T autorreactivos que van a estar constantemente atacando los tejidos propios del huésped y esto conduce a condiciones de inflamación crónica. Ejemplo de esto es la artritis reumatoide, en la que los linfocitos T autorreactivos van a atacar el colágeno de la membrana basal, como habíamos visto hace un ratito con el síndrome de Goodpasture. Algo parecido sucede, pero en vez de ser llevado a cabo por los anticuerpos, va a ser llevado a cabo por los linfocitos T. Lo mismo sucede en la esclerosis múltiple, donde los linfocitos T autorreactivos van a atacar a la mielina de los axones nerviosos. En el caso de la diabetes mellitus tipo 2, entonces tenemos reacciones en contra de las células beta pancreáticas, que son las encargadas de secretar la insulina, y bueno, algo parecido sucede con la enfermedad inflamatoria intestinal y con la psoriasis. Entonces, recapitulando un poquito, la respuesta de hipersensibilidad de tipo retardada puede ser inducida tanto por microorganismos patógenos, como por antígenos de contacto, como por aloantígenos en el caso de trasplantes, y también por autoantígenos en donde se atacan a los propios tejidos del huésped. Ahora, para ver cómo se desarrolla esta respuesta, como ya mencionamos en un principio, es necesaria una fase previa de sensibilización que, bueno, tiene las características que ya hemos visto a lo largo de la materia. Cuando tenemos un primer encuentro con un antígeno, nuestras células se sensibilizan y, bueno, dependiendo de la vía por la que entre ese antígeno, puede ser cutánea, puede ser respiratoria, puede ser gastrointestinal, ese antígeno será reconocido por nuestras células presentadoras de antígeno, que pueden ser macrófagos, pueden ser células dendríticas, como son las células de Langerhans en la piel, y una vez que estas células reconocen a nuestro antígeno, lo van a procesar, lo expresan a través de su complejo mayor histocompatibilidad de clase 2 y lo llevan hacia los ganglios linfáticos regionales, hacia esos ganglios linfáticos más cercanos, locales, con la finalidad de presentar ese antígeno a los linfocitos. Como aquí estamos hablando de una respuesta de tipo retardado, entonces las células que nos interesan principalmente son las células T. Nuestra célula presentadora de antígenos procesa ese antígeno, lo lleva a los ganglios y se lo presenta a las células T, con la finalidad de inducir en estas su activación, su expansión clonal y su maduración en células efectoras, y nuestro foco en este tipo de respuesta en células de memoria, que sean capaces de activarse ante un encuentro posterior con este mismo antígeno. Entonces, algo importante de este tipo de respuesta es que, como vimos hace ratico, al ser patógenos principalmente intracelulares, vamos a tener que las células que se activan son predominantemente del tipo CD4 positivas y TH1, porque son patógenos intracelulares. Esto no quiere decir que no haya participación de otros perfiles o de otras células, puesto que ocasionalmente pueden activarse también células TH17, células TH2 e incluso células CD8 positivas, que luego actuarían como linfocitos tóxicos, ¿no? Entonces aquí un poquito esquematizado en la imagen, tenemos nuestra célula presentadora de antígenos con una bacteria intracelular que estuvo procesando, la expresa, secreta citoquinas y todo esto activa el linfocito T hacia su diferenciación, que por lo general es de tipo TH1. El linfocito T activado entonces también secreta citoquinas que van a actuar de forma autocrina y también de forma paracrina. Ok, esto no haré tanto énfasis aquí porque esto es básicamente lo que ya conocemos, lo que sucede cuando tenemos un encuentro con un antígeno. Ahora, vamos a pasar a la fase efectora de la hipersensibilidad de tipo 4. Cuando tenemos una exposición posterior a ese mismo antígeno, nuestras células T sensibilizadas de memoria se activan al reconocerlo, bien sea directamente o a través de las células presentadoras de antígeno, y este reconocimiento del antígeno induce en ellas una activación que promueve la secreción de citoquinas y quimiosinas.
Principalmente, como es un perfil de tipo Th1, vamos a tener que se secreta interferón gamma, factor de necrosis tumoral tanto alfa como beta y quimiosinas como IL-8. Entonces, si recuerdan un poquito los temas anteriores de citoquinas y de reclutamiento celular, vamos a ver que estas citoquinas inducen en el endotelio la expresión de moléculas de adhesión, que es lo que podemos ver acá en este gráfico. Se secreta S-leptina, ICAM, BCAM, todo esto con la finalidad de que se favorezca el reclutamiento y la activación de células inmunocompetentes que vengan a responder ante ese antígeno contra el cual nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, nuestras células T de memoria secretan citoquinas y a su vez, entre estas células inmunocompetentes que son reclutadas, tenemos que hay un predominio de macrófagos. Entonces, algo importante aclarar aquí es que las células T de tipo Th1 son células iniciadoras de la respuesta, mientras que los macrófagos van a ser nuestras células efectoras principales, es decir, las células T1 son las que reconocen el antígeno e inician la respuesta, pero quienes verdaderamente la ejecutan y tienen la actividad fagocítica y microbicida son los macrófagos. De hecho, en los libros se describe que cuando se hace un estudio por ejemplo, en la prueba cutánea de la tuberculina, nada más el 5% de células que están presentes son linfocitos T. El 95% restante corresponde a macrófagos. Ellos son los que ejecutan principalmente la respuesta. Entonces, estos macrófagos activados van a iniciar su propia secreción de citoquinas proinflamatorias, como el factor de necrosis tumoral alfa e IL-1. También se secretan enzimas lisosómicas, especies reactivas del oxígeno y óxido nítrico. Entonces, este ambiente proinflamatorio con sus propias citoquinas y con las citoquinas secretadas por el perfil Th1 incrementa la actividad fagocítica y microbicida de los macrófagos, de modo de que capacita a nuestras células para destruir las células que puedan estar infectadas y con ello, bueno, pues contener la infección y acabar con esos patógenos intracelulares. Todo este ambiente y esta sinergia entre estas dos células amplifican la respuesta y nos permite responder ante esa exposición al antígeno. Entonces, como podemos ver acá y lo que les mencionaba hace rato, que predominen ciertas células no quiere decir que no haya participación de otras. Como sabemos, cuando hay un reto antigénico, las principales células que acuden al sitio de infección son los neutrófilos. Sin embargo, en este tipo de respuesta, ellos decaen y vamos a tener un predominio de monocitos, que son los que se van a diferenciar en macrófagos en los tejidos, y también la participación de las células T. ¿Todo claro hasta aquí? Si voy muy rápido, avíseme. Ok, bueno, seguimos. Ya acá un poco más esquematizado, tenemos nuestra célula presentadora de antígenos, activa a nuestro linfocito T y lo induce a expresar quimiosinas que reclutan más células, citoquinas y citotoxinas que van a mediar la destrucción tisular. Y una citoquina secretada importante es la IL-3 y el factor estimulador de colonias de granulocitos que van a estimular la producción de monocitos directamente en la médula ósea. Aquí también podemos verlo, tenemos nuestro macrófago que aquí actúa como célula efectora y también como célula presentadora de antígenos, estimula a la célula T y ella se puede diferenciar hacia distintos perfiles. Por ejemplo, depende de las citoquinas que se secreten, si es IL-4 y IL-5, puede ser hacia eosinófilos, pero también puede ser hacia linfocitos T citotóxicos que van a mediar daño tisular. Sin embargo, la respuesta característica es la activación de los macrófagos para que se contenga la infección y en caso de que eso no suceda y la infección persista, entonces es que estos macrófagos se diferencian en células epiteloides y células gigantes multinucleadas, que son las que nos dan la formación del granuloma, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, como les acabo de mencionar, los granulomas se van a formar cuando ese antígeno continúa persistiendo y activando nuestras células de forma continua. Bien sea porque es un patógeno intracelular y porque tiene mecanismos que le permiten evadir la respuesta inmunológica, de modo de que la respuesta inmune se prolonga en el tiempo y ya deja, o sea, en su intento de contener la infección, empieza a ser destructiva para el propio huésped. ¿Por qué? Bueno, porque la activación continua de los macrófagos con ese ambiente proinflamatorio
principalmente por estimulación del factor de necrosis tumoral sobre los macrófagos, empiezan a sufrir ciertos cambios. Entre esos, bueno, ellos aumentan su citoplasma y aumentan el número de sus orgánulos citoplasmáticos, y esto les da un aspecto similar a las células epiteliales, por lo que pasan a llamarse de macrófagos a células epitelioides, que son las que podemos ver aquí. Así sería nuestro macrófago normal. Luego, cuando tiene su citoplasma aumentado, asemeja la forma de una célula epitelial y pasa a denominarse célula epitelioide. Posteriormente, estas células epitelioides, que ya han perdido sus características típicas de un macrófago normal, se fusionan y pasan a denominarse células gigantes multinucleadas, como esta que vemos acá en el centro. Es decir, la fusión de varias células epitelioides por una activación continua de los macrófagos es lo que da lugar a las células gigantes multinucleadas. Y estas son las que empiezan a ser dañinas. ¿Por qué? Bueno, porque como son tan grandes, empiezan a desplazar a las células normales de los tejidos y además empiezan a secretar enzimas líticas que contribuyen a esa destrucción tisular. Entonces se produce una alteración tanto tisular como funcional, porque todo ese tejido que es destruido va a ser reemplazado por tejido conectivo. Los fibroblastos que estén ahí cercanos van a tratar de reponer el daño al producir tejido conjuntivo, y eso le resta funcionalidad a nuestros tejidos que antes estaban sanos. Y eso es lo que nos da la formación del granuloma y de la fibrosis, que es tejido que ya no es funcional, tejido que ha perdido toda su estructura normal. Y bueno, algo muy importante acá es que esto no ocurre a las 48-72 horas, es decir, la persistencia del antígeno tiene que durar por un periodo más prolongado, puesto que la formación del granuloma y de fibrosis es un periodo que toma de 21 a 28 días y, como les dije, es dependiente del factor de necrosis tumoral. Esta citoquina es la que induce principalmente todos estos cambios en los macrófagos para que finalmente se forme el granuloma y la fibrosis. ¿Esto se entendió? Si pueden hablar, por fin, que no puedo ver el chat. Sí, sí, se entendió. No, Sí, claro. Nicole, sí. Sí, ok. Seguimos. Ok. Entonces, un ejemplo de este tipo de respuesta es lo que sucede en la dermatitis por contacto, la cual ocurre cuando un compuesto químico reactivo entra en contacto con la piel y se enlaza a las proteínas de esta. Estos compuestos pueden ser productos farmacéuticos, pueden ser cosméticos, pueden ser algunos componentes de los tintes para el cabello, como vimos hace ratico, los antígenos de contacto, el níquel, y esta toxina lipídica que se llama urushiol, que está presente en la hiedra y en el roble venenoso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estos componentes entran en contacto con la piel, modifican a las proteínas que son típicas o que están generalmente expresadas de forma normal en nuestra piel. Y esto da lugar a péptidos modificados que van a actuar como neoantígenos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que cuando tenemos, las células expresan normalmente sus proteínas, ¿no? Sus proteínas normales, que son las que expresan, por ejemplo, a través del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1. Son sus péptidos propios que el cuerpo reconoce como propios y sabe que no tiene que reaccionar contra ellos. Ahora, cuando estos compuestos se unen a esas proteínas de la piel, los modifican y ya dejan de ser reconocidos como propios, sino que pasan a ser antígenos. Ya el cuerpo dice, hey, aquí algo cambió, esto no es lo que yo conocía, y por eso es que se desencadena una respuesta inmunitaria en contra de la propia piel del huésped. Dependiendo de los componentes de esos compuestos químicos, vamos a tener la activación de distintos tipos de células. Como sabemos, típico de la respuesta hipersensibilidad de tipo retardado, el compuesto va a ser procesado, expresado por el MHC clase 2 y presentado a las células TH1. Pero si tomamos como ejemplo esta toxina, que no solo está compuesta de proteínas, es decir, ella también tiene lípidos, tiene carbohidratos, entonces ya no va a ser expresada por esta molécula, sino que va a ser expresada por el CD1, por ejemplo, si se acuerdan de presentación antigénica, y va a ser presentado al perfil TH17, a las células TH17. Además, estos péptidos modificados que generalmente eran expresados por el MHC clase 1, ahora
van a ser reconocidos como neoantígenos, como proteínas modificadas que ya no son lo que conocíamos, y se van a activar linfocitos T del tipo CD8. Entonces, esto es un ejemplo de que aunque predominantemente tenemos una respuesta de tipo TH1, no excluye que se puedan activar otro tipo de células. Aquí en la imagen lo podemos ver, los compuestos químicos entran, se unen a las proteínas propias, las células T las reconocen como antígenos, las células presentadoras de antígeno, perdón, las reconocen como extrañas, procesan esos péptidos, se lo presentan al linfocito T y bueno, se desencadena toda la respuesta inflamatoria con la secreción de citoquinas y como podemos ver en la imagen, entonces se forma edema, eritema, hay comezón y esto es básicamente una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado que como hablamos al principio, se haría evidente luego de 48 o 72 horas. Ok, ¿todo claro? ¿Sí se entendió? ¿Tienen alguna pregunta? Todo bien. Ok, seguimos. Entonces, como habíamos mencionado en un principio, estas pruebas son de bastante utilidad, esta reacción, perdón, es de bastante utilidad clínica, puesto que puede ser detectada mediante pruebas cutáneas. ¿Cuál es el fundamento de estas pruebas? Bueno, simplemente consisten en la inyección intradérmica del antígeno que deseamos estudiar y tras 48 o 72 horas tenemos que evaluar si se ha desarrollado una reacción positiva o no. ¿Cómo sabemos que la reacción es positiva? Bueno, porque se hace evidente una lesión cutánea característica que es simplemente la formación de una pápula indurada. Esto es muy importante, esta característica. Se forma una pápula indurada cuando la reacción es positiva. Es importante esta palabra indurada. ¿Por qué? Porque en la hipersensibilidad de tipo 1 también se generan pápulas, pero las de tipo 1 no son induradas. En cambio, en tipo 4 tenemos pápulas induradas que cuando se hacen evidentes, como vemos en la imagen, nos indican que nuestro paciente en efecto estuvo sensibilizado contra ese antígeno. Ahora, es importante destacar que estas pruebas cutáneas por sí solas no constituyen una prueba diagnóstica 100% fiable. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que nos pueden indicar que el paciente presenta una infección activa porque está sensibilizado, también puede dar positiva ante exposición previa al antígeno e incluso en el caso de la tuberculina, ella puede dar positiva si el paciente estuvo vacunado con la BCG. Entonces, no siempre es una prueba diagnóstica porque no siempre es indicativo de que el paciente en efecto tenga una infección activa. Es decir, puede indicar múltiples cosas y tendríamos que hacer estudios posteriores para confirmar que el paciente tenga una infección activa en ese momento. Y también, como mencionamos en un principio, estas pruebas nos permiten evaluar la respuesta inmunitaria celular del paciente, porque nos permiten saber si esas células están funcionando. Igual ahorita vamos a hablar de eso con la candidina. Un ejemplo de estas pruebas cutáneas es la prueba de la tuberculina. Entonces, como ya hablamos, simplemente se inyecta de forma intradérmica el antígeno. En este caso sería el derivado proteico purificado, que es un componente que se obtiene de la pared del Mycobacterium tuberculosis. Y bueno, me gustaría recordarles que hagan énfasis en tuberculosis porque es algo en lo que la profesora Zaida hace bastante hincapié, es algo importante que repasen. Aquí les dejo un cuadrito con algunos daticos importantes, que es un bacilo aerobio no formador de esporas y como hablamos en un principio, es un patógeno intracelular estricto. Por eso es que puede desencadenar una respuesta de hipersensibilidad de tipo retardado que cuando persiste incluso puede llevar a la formación de granulomas a través de todo el proceso que ya hablamos anteriormente. Otras características es que es un microorganismo ácido resistente, que aunque solo 5% de los infectados desarrolla enfermedad, se puede dar en una forma pulmonar o extrapulmonar. Ahora, ¿cómo se hace la prueba de la tuberculina? Como ya les dije, inyectamos el PPD y la reacción es positiva cuando se forma la pápula indurada. Sin embargo, eh, se considera positiva o no dependiendo de la localidad, puesto que el diámetro de esa pápula es importante para determinarlo. Por ejemplo, en los países no endémicos, como puede ser Canadá, como puede ser Estados Unidos, un diámetro de 5 milímetros es suficiente para decir que la reacción es positiva. Ahora, en países endémicos, como es el caso de Venezuela,
el diámetro tiene que ser igual o mayor a 10 milímetros para decir que la reacción es positiva. Entonces, como vemos aquí, las pápulas al ser induradas nos permiten medir su diámetro, se hace la rayita y todo lo demás con un bolígrafo, y dependiendo del diámetro de esa pápula podemos saber si la reacción es positiva o no. Otra de estas pruebas cutáneas es la prueba de la candidina. Como ya sabemos, la Candida albicans es un microorganismo que forma parte de la microbiota de la piel, es decir, es algo contra lo que todos generalmente podemos arrojar resultados positivos. Por esta razón es que él se utiliza como un marcador de la respuesta inmunocelular. ¿Por qué? Porque si yo realizo mi prueba cutánea, tengo mi paciente, le inyecto intradérmicamente la candidina, si a las 48 o 72 horas se forma la pápula, entonces podemos saber que ese paciente es un paciente inmunocompetente, que sus linfocitos T están funcionando bien, que sus macrófagos están funcionando bien, que tienen buena movilidad y buena actividad fagocítica y microbicida. Ahora, si pasadas esas 48 o 72 horas no tenemos respuesta, no tenemos la formación de la pápula, entonces podemos inducir o sí, o sea, podemos pensar que hay alguna deficiencia, que hay alguna falla en esa respuesta inmunitaria, alguna falla en esas células T y alguna falla en esos macrófagos, y tendríamos que realizar más estudios para ver el verdadero problema de ese paciente. Otro ejemplo de pruebas cutáneas es la prueba del parche, en la cual esta tiene varias fases. Simplemente tenemos primero que sensibilizar al paciente. Se le coloca un parche de dinitroclorobenceno cuando él acude a consulta para evaluar su respuesta inmunocelular, con la finalidad de que el paciente se sensibilice. Luego, tras un tiempo prudente, el paciente vuelve a consulta y se le coloca el parche por segunda vez. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que si el paciente en efecto se sensibilizó y su respuesta inmunitaria funciona efectivamente, debería generarse una reacción de hipersensibilidad positiva de tipo retardado, es decir, deberíamos tener una respuesta inflamatoria. Y eso nos indicaría que nuestro paciente es inmunocompetente. Ahora, si luego de esta segunda exposición al parche el paciente no desarrolla respuesta, entonces debemos sospechar que puede tener alguna inmunodeficiencia, ¿no? Algo importante acá es que en la prueba del parche no tenemos la formación de una pápula porque no tenemos una inyección intradérmica del antígeno, es decir, el parche se coloca en la superficie de la piel y en lugar de formarse una pápula tenemos una reacción más parecida a la dermatitis por contacto, como la que veíamos acá. Se forma edema, eritema y todo lo demás. Y bueno, pues ya acá para terminar con las pruebas, aunque esta no es una prueba cutánea, es una prueba que también nos permite evaluar la respuesta inmunitaria del paciente, que son las pruebas in vitro, como lo son la transformación linfocitaria y la medición de la producción de citoquinas. Estas ya son pruebas un poco más especializadas que requieren de una maquinaria específica, donde tenemos nuestro paciente, le extraemos sus muestras y de esa muestra se extraen los linfocitos T y son expuestos en incubadoras a determinados antígenos para ver cómo actúan, cómo responden y cómo está esa secreción de citoquinas y ver si nuestro paciente tiene una respuesta inmunitaria efectiva o no. Ok, entonces básicamente todo lo que hemos hablado hasta acá es lo que es verdaderamente importante para que estudien para los exámenes y que de verdad se aprendan y en lo que deberían hacer énfasis, porque es lo que estuvo escrito en la clase y también lo que aparece principalmente en los libros. Aquí ya para terminar, simplemente les traigo la clasificación de Pichler, que es una clasificación más reciente que la de Gell-Combs, puesto que fue publicada en 2003, y bueno, es básicamente lo mismo que hemos venido hablando, simplemente que clasifica o subclasifica a la respuesta de tipo 4, dependiendo de las células efectoras en A, B, C o D. Sin embargo, es importante que sepan que esta clasificación es más que todo como un método didáctico o académico. En realidad debemos saber que el sistema inmunitario actúa de forma sinérgica. Aquí no tenemos componentes por separado o que estén limitados, sino que unas células activan con otras y aunque tenemos una participación predominante, depende del reto antigénico, la respuesta inmunitaria es integrada. En general es integrada y tenemos que se complementa la actividad de unas células con otras. Entonces aquí ya para cerrar,
En el caso de la tipo 4A es la que acabamos de describir, básicamente, un perfil TH1 con la participación de los macrófagos, y como ejemplo de eso tenemos la dermatitis por contacto y la prueba de la tuberculina. Sin embargo, en el caso del asma cuando se vuelve crónica, de la rinitis alérgica cuando se vuelve crónica, vamos a tener que se puede desarrollar la respuesta de tipo 4B, que es con participación de los eosinófilos, es decir, tenemos un perfil TH2 y todas estas citoquinas que son indispensables para la activación de los eosinófilos. Acá también en la tipo C, ven que es relativo lo de la clasificación porque como sabemos los linfocitos T son importantísimos en la respuesta de tipo 4 en general. Sin embargo, en la tipo C tenemos que hay una participación más importante de los linfocitos T citotóxicos con sus perforinas y granzimas. Y finalmente en la tipo D es cuando tenemos la participación predominante de los neutrófilos. Entonces, bueno, nada, eso es todo lo que tenía preparado para ustedes hoy. Si tienen alguna pregunta pueden hacerlo. Sé que ha sido una tarde un poquito larga, entonces nada, recordarles que todos estamos pendientes por WhatsApp o por cualquier vía en la que tengan preguntas con ninguno. Tenemos bastante tiempo para estudiar y bueno, estamos a la orden si tienen alguna pregunta o algo. Ya este es el último taller, con esto ya finalizamos la actividad y bueno, esperamos que sea de provecho para todos ustedes y gracias a los que se quedaron hasta el final. Muchas gracias, Nicole. Por lo menos a mí siempre me pareció este tema demasiado abstracto y de hecho, cada vez que lo preguntó la profesora Saya, cada vez me lo traté de estudiar y nunca resultó bien. Entonces, verlo desde otro enfoque me gustó. De verdad, muchas gracias porque este es uno de los temas más difíciles. Vale, claro, tranquila, no te preocupes. Para eso estamos.